Muy buenas noches, licenciado. Hoy le voy a hablar acerca de la patria potestad. Mi nombre es Oscar Bautista. En el concepto de la patria potestad es el conjunto de facultades que se otorgan a los padres sobre sus hijos menores para el cumplimiento de los deberes que la paternidad impone. Eso significa que la patria potestad es eh, que los padres tienen a sus hijos. Por ejemplo, si yo tuviera ahorita un hijo, la patria potestad la tengo yo y mi esposa. Es de quien se hace cargo de los hijos, ¿verdad? Caracteres de la patria potestad, pues es irrenunciable, es imprescriptible, es intransmisible y su ejercicio corresponde a los padres. Es temporal, irreducible por ser de orden público, o sea, por mandato de la ley. Es imprescriptible por constituir una institución fundamental de derecho de familia. Es intransmisible por la naturaleza de los derechos que la constituyen. Su ejercicio corresponde a los padres. Es temporal por su término de duración, o sea, el alcance de los hijos de la mayor de edad. Ejercicio conjunto a la patria potestad. Solamente el padre y la madre pueden ejercer patria potestad. Eso es los abuelos y los restantes parientes de un menor les cabe ser llamados a sus funciones protectoras, pero en concepto de tutores. Esto, por empezar, la patria potestad solo la puede ejercer la madre y el padre, eso sí es verdadero, y los abuelos y las familias restantes se les llama tutores, eso sí es verdadero. Ejercicio de la patria potestad en caso de separación de cuerpos, divorcios e invalidez del matrimonio. De acuerdo a, a lo normado en el artículo 420 del Código Civil, la patria potestad se ejerce por cónyuges a quien se confía a los hijos, quedando el otro cónyuge mientras tanto suspendiendo sus ejercicios en los siguientes casos: separación de cuerpos, divorcios, invalidez del matrimonio. Según el artículo 76 del Código de Niños y Adolescentes, en los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Por ejemplo, de que si dos personas se separan y tienen un hijo, en el divorcio ulterior, pues los dos padres tienen la obligación de mantener al hijo o a sus dos hijos y no quedan exonerados de no darles dinero a sus hijos y no mantener a sus hijos, ¿verdad? Em, si ambos padres han reconocido al hijo extramatrimonial, el juez de familia determinará a quién corresponde la patria potestad, ¿verdad? Eh, Esto puede ser las siguientes circunstancias: la edad del hijo extramatrimonial, sexo del hijo extramatrimonial, la circunstancia de vivir juntos o separados de los padres, los intereses del menor. Según el artículo 340 del Código Civil, si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de 7 años quedan a cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los hijos menores de 7 años al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa, ¿verdad? Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad. En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por la circunstancia, ¿verdad? Visitas, derechos a sostener todo tipo de comunicación adecuada, con el mismo derecho de retirarlo del lugar donde vive para guardar con él un trato más pleno. Así lo establece el Código Civil en su artículo 422. Deberes y derechos derivados de la patria potestad. Pues la patria potestad origina relación entre el padre y el hijo a uno u otros, le acuerda derechos y le impone obligaciones. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad según el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. Y algunos de ellos son: velar por su desarrollo integral. Los padres van a tener que ver de que estén en un buen colegio, que estén recibiendo una buena educación,
que el niño vaya a estudiar, que esté avanzando y desarrollándose para la vida, ¿verdad? Proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. Esto quiere decir de que, por ejemplo, a un niño le cuesta una materia, pues el papá tiene que ver si le consigue un tutor o lo pone en tutorías para que el niño pueda entender la materia y pueda superar esa materia. Y también tiene que ver el papá eh, sobre el futuro del niño, o sea, si por ejemplo él va a seguir una ingeniería, si va a ser abogado, si va a ser odontólogo, tiene que ver en qué universidad eh, es la mejor para que su hijo pueda tener una buena educación y así poder ser un buen profesional. La serie es darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastará, podrán recurrir a la autoridad componente. Por ejemplo, si el niño a los 18 años se da muchas veces esto, a los 17 años, 15, 17 años se da mucho esto, de que los niños empiezan a estar rebeldes. Entonces los padres tienen la harta obligación de, eh, de corregir a sus hijos. Pero siempre y cuando no tienen que, o sea, pueden corregirlos, pero no de forma violenta ni de una forma muy excesiva, como a veces hacen algunos padres de que, por ejemplo, se portan cuando, por ejemplo, las niñas se embarazan a temprana edad y los padres se enojan y empiezan a pegarles y a matarlas y hasta las echan de la casa, pues eso no es muy correcto, ¿verdad? Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición sin perjudicar su atención. Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el artículo 1004 del Código Civil. Casos de nombramiento de curador en la patria potestad. Según el artículo 435 del Código Civil, el juez puede confiar a un curador en todo o en parte la administración de los bienes de los hijos sujetos de la patria potestad de uno de los padres cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador. Cuando el otro padre lo nombre en su testamento y el juez se estimaré conveniente esta medida, el nombramiento puede recaer en una persona jurídica. Siempre que el padre o la madre tenga un interés opuesto al de sus hijos, se nombra a estos un curador especial. El juez, a petición del padre o de la madre, del Ministerio Público, de cualquier otra persona o de oficio, tutela que es aquella que opera a falta de un tutor nombrado en testamento o por de escritura pública, la misma que debe ser desempeñado por los abuelos y además ascendientes, prefiriéndose uno el más próximo al más remoto y dos, el más idóneo en igualdad de grado. Obligaciones de los hijos sujetos a patria potestad. El cumplimiento de la misión paterna exige a su vez una sumisión y dependencia de los hijos. Esto tiene también, por lo tanto, deberes que cumplir. La obligación de los hijos sujetos a patria potestad se encuentra nombrado en el artículo 454 del Código Civil, conforme al cual los hijos están obligados a obedecer a sus padres. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si por ejemplo uno vive con sus papás, ¿verdad? O no vive con sus papás, uno tiene siempre la obligación de que tiene que obedecer a sus padres. No importa que ellos no vivan con uno, que vivan con uno, pues uno tiene que obedecer siempre a sus padres. Los hijos están obligados a respetar a sus padres, pues los hijos siempre, uno de hijo tiene que respetar siempre a sus padres. Primero ellos les dio la vida y todo, pero ellos están nombrados de que uno siempre tiene que respetar a sus padres. Esa es una obligación de los hijos hacia sus padres. Los hijos están obligados a honrar a sus padres, pues bien dicen de que a veces los padres dicen de que uno pues no espera que los honre y nada. Y por ejemplo a mí me han dicho de que por ejemplo mi papá me dice, "Ay, yo no espero que me honres a mí, sino que yo espero de que vos salgas adelante y que vos mires tus propios logros
y te honres a vos mismo. Pero al final uno de hijo tiene que honrar a sus padres porque al final ellos los ayudaron a hacer lo que es uno ahorita y a lo que ha alcanzado uno hasta ahorita, ¿verdad? De acuerdo a la norma del artículo 24 del Código de Niños y Adolescentes, en general vale decir no solamente los que están sujetos a patria potestad, respetar y obedecer a sus padres, como habíamos dicho, estudiar satisfactoriamente, y si estudiamos satisfactoriamente, pues al final vamos a honrar a nuestros padres, vamos a ver que nuestros padres van a estar felices, y nuestros padres lo único que quieren también es pues lo mejor para nosotros, ¿va? Cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes en sus enfermedades y ancianidad. Pues esto también va, por ejemplo, con los padres, porque al final uno va creciendo y los padres al final van creciendo también, entonces uno tiene que cuidarlos al final a ellos, ¿verdad? Y pues si todo lo que nos han dado ellos, pues cuidarlos al final como que no es nada, ¿verdad? Y no le estamos pagando a ellos al final casi que nada de lo que ellos nos dieron. Prestar su colaboración en el hogar, pues al final esto es eh, una como para sentirse bien uno mismo, pues al final ayuda a sus padres en la casa y todo, pero al final es una obligación nuestra también, porque al final, o sea, de que la casa se mire linda o que, o que donde estemos se mire lindo, pues va a depender de nosotros también, porque al final uno no va a querer vivir en un lugar donde se mire todo sucio, ¿verdad? Eh, respetar la propiedad pública y privada, pues al final uno tiene que respetar eh, las, las, eh, las propiedades, ¿verdad? De que no son de uno y respetar también las cosas que, por ejemplo, si son de nuestros padres, respetarlas, ¿va? Al final son nuestras, pero también hay que respetarlas. Conservar el medio ambiente, cuidar su salud personal, no consumir sustancias psicotrópicas. Esto quiere decir, las psicotrópicas quiere decir como alcohol, tabaco, drogas. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las suyas. Y respetar la patria, sus leyes, símbolos y héroes. Responsabilidad civil del menor sujeto a patria potestad. Lo que atañe a la responsabilidad del menor sujeto a patria potestad es objeto de regulación legal en el artículo 458 del Código Civil, conforme al cual el menor capaz de discernimiento responde por los niños y perjuicios que causa. Suspensión de la patria potestad. ¿Por qué se puede suspender la patria potestad? Se puede suspender por situaciones por las cuales el progenitor no se encuentra privado de la patria potestad, porque son causales por las que suspende la patria potestad según el artículo 466 del Código Civil, por la interdicción del padre o de la madre originada en causal de naturaleza civil, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. También se puede suspender la patria potestad cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedido de hechos para ejercerla. La patria potestad, según el artículo 75 del Código de Niños y Adolescentes, se suspende en los siguientes casos: por la interdicción del padre o de la madre originada en causa de naturaleza civil, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre, o sea, eso quiere decir de que el padre o la madre nunca estuvieron con el hijo, por darles órdenes, consejos o ejemplos que los correspondan, por permitirles la vagancia o dedicarlos a la medicina, a mendicidad. Eso quiere decir que sean vagos o que estén en la calle, que sean libres, ¿verdad? Y al final, pues, uno se pierde o agarra un mal camino, ¿verdad? Por maltratos físicos o mentales, eso quiere decir cuando los padres, por ejemplo, a veces no quieren los padres a los hijos, entonces, eh, por ejemplo, la mayoría de veces se da cuando una persona se embaraza a temprana edad y culpa al bebé o sea, a su hijo de esa causa que al final ella cometió o él, y se vengan con el niño o la niña y por ejemplo les pegan o no les dan de comer o las tratan fatal, ¿verdad? Por negarse a prestarles alimentos,
como habíamos dicho, ¿va? O sea, no quererles dar de comer, eh, los dejan ahí en su casa, ellos se van de fiesta o se van al trabajo y se olvidan de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, pues la patria potestad también se suspende por separación o divorcio de los padres o por invalidez del matrimonio de conformidad al artículo 282 y 340 del Código Civil, por haberse aperturado de procesos penales del padre o de la madre por delitos previstos en los artículos 173, 173A, 176A, 179, 181 y 181A del Código Penal. Extinción o pérdida de la patria potestad. Pues la patria potestad, pues la pérdida de la patria potestad se funda en una conducta paterna, manifestadora de un grave incumplimiento o indebida satisfacción de los deberes integrantes de la patria potestad. Según el artículo 462 del Código Civil, la pérdida de la patria potestad se produce por condena a pena de que produzca la pérdida de la patria potestad por abandonar al hijo durante 6 meses continuos o cuando la duración sumada del abandono excede de este plazo. Es de destacar que los efectos de la pérdida de la patria potestad se extienden a los hijos nacidos después que ha sido declarada, así lo determina el artículo 469 del Código Civil. Además, se pone de relieve que la pérdida de la patria potestad no altera los deberes de los padres con los hijos. Eso quiere decir que si los padres perdieron la patria potestad, eso no quiere decir de que ellos van a decir, bueno, la perdimos, entonces ya no me hago cargo del niño, ya no voy a hacer nada. No, eso no, eso quiere decir de que al final ellos van a perder la patria potestad, pero van a tener todavía los deberes eh, van a tener deberes de que tienen que, al final, tienen que velar por su hijo, ¿verdad? La vigencia de los deberes paternos se verifica con mayor frecuencia en la obligación de otorgar alimentos. Eso quiere decir de que la mayoría de padres al final cuando pierden la patria potestad, pues al final ya no dan alimentos para el hijo y entonces también, o sea, en los cumplimientos que no se han dado en deberes de los padres, pues al final han sido la mayoría en que los padres no les quieren dar de comer a sus hijos o, o no los quieren y entonces los hacen a un lado, ¿verdad? De otro lado, complemento el Código de Niños y Adolescentes en su artículo 77, la patria potestad se extingue o pierde por muerte de los padres o del hijo, porque el adolescente adquiere la mayor edad, por declaración judicial de abandono, por haber sido condenado por delito doloso cometido a agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos, por reincidir de las casuales señaladas en los incisos C, D, E y F del artículo 75, por cesar la incapacidad de hijos conforme al artículo 46 del Código Civil. Bueno, y la restitución de la patria potestad. Bueno, la restitución de la patria potestad es los padres a los cuales se le ha privado de la patria potestad o limitados en sus ejercicios pueden pedir su restitución cuando cesen las causas que le determinaron. Solo pueden intentarse transcurridos 3 años de cumplida la sentencia correspondiente. En los casos de pérdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron, salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por la comisión de delitos dolosos en agravio del hijo o en perjuicio del mismo. Y pues esto ha sido mi presentación acerca de la patria potestad.
Es que no sé cómo se detiene eso. Por eso, pero entonces me decís si está grabando, ¿no? Ay, yo estaba grabando. ¿Hablaste por gusto? Sí, hombre, y también más el tiempo.